Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de Isaías, capítulos 31 y 32, y la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 1. Isaías 31 y 32 y Gálatas 1. Hoy empezamos la lectura de una carta diferente en este año, la carta de San Pablo a los Gálatas. Em, es una carta con un tema muy particular. Em, eh, Pareciera, bueno, la ciudad de Galacia estaba ubicada, o la región de Galacia está ubicada en la actual Turquía. em, y pareciera, por lo que en la misma carta nos cuenta, que Pablo haya sido el fundador de esta iglesia. Presumiblemente se cree que en su primer viaje Pablo evangelizó y estableció la iglesia de Galacia. Acordémonos que en el inicio de la iglesia, en la fundación, en el establecimiento de la iglesia, los primeros miembros, sin duda alguna, eran judíos, puesto que la iglesia se establece en Jerusalén, no pretendiendo ser una religión nueva de ninguna manera. No era la pretensión de ninguno de los seguidores del Señor. Ellos eran judíos que tenían una expectativa mesiánica, estaban esperando la venida del Mesías. Ellos encuentran en el Señor Jesucristo aquel Mesías prometido, y, y ellos seguían con sus prácticas religiosas, y creían a sí mismos que, pues, que el Mesías era enviado a ellos, al pueblo de Israel. Por eso, cuando el Señor Jesucristo parte o asciende a los cielos y viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar del Señor primero a los judíos, ¿sí? Y en la medida en que iban anunciando el Evangelio, se fueron asombrando de que, por ejemplo, el Espíritu Santo también llegara a los gentiles, que el mensaje fuese recibido por los gentiles, y que ahí fueron entendiendo que el Evangelio no era solo exclusivo del pueblo de Israel, sino que el Evangelio era las buenas nuevas dadas a la humanidad completamente. En esta medida, cuando empiezan las persecuciones a la iglesia, acordémonos que hubo dos circunstancias que rodearon al inicio de la iglesia, digámoslo, eh, políticas, sociales, pero también de carácter religioso. Uno, las persecuciones que se le hicieron directamente a los cristianos por anunciar el Evangelio de Jesucristo, pero también la situación eh, política que vivían los judíos bajo el Imperio Romano. Eh, Esas dos circunstancias generaron que los cristianos, los primeros cristianos que estaban en Jerusalén, tuvieran que salir de Jerusalén y empezar a extenderse hasta el último rincón del mundo conocido. Entonces, primero las persecuciones, y junto con las persecuciones, pues la situación de el asedio o el ataque de los romanos a Jerusalén, a los judíos que fueron eh, esparcidos, perdón, por el mundo conocido. En la medida en que ellos salieron de Jerusalén, en la medida en que ellos iban llegando a diferentes ciudades, pues iban llevando el Evangelio, anunciando el Evangelio, y se iban adhiriendo otro tipo de personas. ¿Qué tipo de personas? Judíos, unos que se llamaban prosélitos, que eran gentiles o personas paganas, como también se menciona, convertidas al judaísmo, y pues llegaban al Evangelio del Señor. Y personas completamente ajenas, de orígenes diferentes, con creencias diferentes, que llegaban al Evangelio, ¿sí? Entonces, todo esto fue, digámoslo así, un aprendizaje. Estaban aprendiendo, estaban entendiendo. eh, de esto los llevó también a la escritura de los evangelios, la necesidad, pues, de plasmar
las enseñanzas del Señor y de ir generando como una unidad de criterios en lo que iban creciendo. La iglesia de los Gálatas entonces es una iglesia de origen gentil, ¿sí? O sea, no eran judíos, no eran prosélitos. Sí podría haber y había, pues porque los judíos habían sido esparcidos a todos los pueblos de años atrás y ellos seguramente estaban ahí, pero la iglesia en esencia era una iglesia gentil. O sea que digámoslo de alguna manera, no tenía un vasto conocimiento del Antiguo Testamento, no tenía un vasto conocimiento de, de, de la religión del judaísmo, sino que simplemente le presentaron al Señor Jesucristo como Salvador, como camino, verdad y vida. ¿Sí? Entonces, mm, creo puede ser más sencillo en ciertos momentos aprender de cero que modificar algo aprendido, ¿sí? Muchas veces es mucho más sencillo, pues, poder aprender de cero y no tener que desprogramarse y volver a programarse. Puede ser un poco más complejo esto. Y seguramente para los judíos hubo cosas que les costaba desarraigarse de tradiciones muy profundas pues, de toda la vida y de generaciones. El problema entonces, y lo que Pablo va a enfrentar con esta carta, es que los Gálatas, que de nuevo era una iglesia de origen gentil, eh, va a ser influenciada por unos judíos digámoslo, de religión, de nacimiento, de raza, que vienen y pretenden llevar a los Gálatas, demandarles el cumplimiento de las leyes judías, de las leyes mosaicas, para acceder a la gracia del Señor. ¿Sí? Ese es el tema fundamental. Un concepto que va a aparecer acá que es el judaizar. ¿Sí? ¿Qué es judaizar? Pues imponer las prácticas de la religión judía a los cristianos. ¿Sí? No había necesidad. Eh, de nuevo, esto lo fueron descubriendo porque el Señor Jesús tampoco es que se los dijo expresamente muchas cosas, pero, pero pues obviamente ellos fueron entendiendo las palabras del Señor Jesús, ¿sí? Donde el Señor dice, claro, yo no vine a anular la ley, yo la vine a cumplir. Y es mucho más complejo la vida del cristiano que la vida del judío, en el sentido que pues el judío se rige a unas normas que muchas veces son externas a él, que el Señor les demandó también eso, que pues, ellos trataban de cumplir las leyes escritas en la letra, pero sus corazones estaban completamente apartados del Señor. ¿Sí? Ese era el peligro de la religiosidad que va a controvertir Pablo con los Gálatas. Esos intentos humanos de acercarse a Dios. ¿Sí? El ser humano tiene una inclinación, tiene una necesidad de acercarse al Señor. Y estos intentos humanos de acercarse a Dios pueden darse como en dos sentidos, en intentos filosóficos o intentos religiosos. ¿Sí? Hay personas que intentan acercarse a Dios a través, no sé, podría decirlo algo así como a través de su meditación, a través de sus ideas, a través de sus pensamientos. Hay personas que intentan acercarse a Dios a través de lo que les parece. Entonces algunos dicen, no, yo me voy a conectar con Dios a través de la naturaleza. Yo me voy a conectar con Dios a través de la meditación. Yo me voy a acercar al Señor a través de, o ni siquiera al Señor, con un término genérico, Dios. Hay personas que dicen que son muy espirituales, dicen, yo soy muy espiritual porque yo, no sé, medito, o hay algunos incluso que consumen algunas sustancias para acercarse a Dios. Y todo esto son esfuerzos propios, que puede ser de nuevo como desde la parte filosófica, ideológica, de la meditación y otros esfuerzos que pueden ser religiosos, ¿sí? Entonces a través de las prácticas religiosas. Entonces, por ejemplo, eh, digámoslo en la tradición católica, algunos pretenden acercarse a Dios a través, no sé, de ciertos sacrificios, por decirlo de alguna manera, ciertos actos, penitencias. Entonces dicen, no, yo voy a, a caminar tantos kilómetros hacia tal santuario, yo voy a ofrecer esta penitencia.
Entonces cada uno es como definiendo la forma con la que él cree que se acerca al Señor. ¿Cuál es el peligro de esto? Esfuerzos propios, intentos humanos de acercarse al Señor. ¿Cuál es el peligro y qué pasaba? Que es lo que Pablo le va a discutir a los Gálatas, que todo esto niega la efectividad de la gracia del Señor. ¿Sí? Entonces, si yo me esfuerzo, mis intentos, pero no solo mi esfuerzo, mis intentos, porque sí la vida cristiana implica un esfuerzo, pero lo que a mí me parece, pues yo determino que yo me acerco al Señor de esta manera, ¿sí? Que yo me voy a acercar a Dios de esta manera. Y yo asumo que esa es la verdad absoluta. Entonces, no sé, yo asumo que la verdad absoluta es que para acercarme a Dios tengo que hacer obras de caridad. Entonces, yo hago obras de caridad, yo establezco que así es que voy a estar cerca de Dios, pero tal vez estoy negando completamente con otros actos lo que es en verdad el estar cerca del Señor. ¿Sí? Entonces, no sé, Pablo dice, por ejemplo, yo puedo darme a mí mismo, pero si no tengo amor, nada soy. No se trata de lo que yo decido hacer, no se trata de lo que a mí me parece hacer, no se trata de lo que yo asumo como verdad, sino que la verdad es la verdad. Hay una sola verdad, inmutable, inconmovible, eterna, y es la que el Señor Jesucristo vino a traernos. Entonces, los Gálatas, influenciados por ciertos judíos que empiezan a exigirles que para acercarse al Señor tenían que volverse judíos, practicar la religión judía, este va a ser el tema central. ¿Sí? Hay esfuerzos que pueden ser desde lo filosófico, ideológico, de lo religioso, creyendo que esa es la manera. Cuando el Señor Jesús estableció una manera, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso la declaración en estos días del Papa Francisco es muy peligrosa cuando dice que todos los caminos llevan a Dios. El Señor Jesús, y pues, imagínense, un católico que se supone que es cristiano diciendo que todos los caminos llevan a Dios, cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad, como uno de tantos, una verdad de tantas, una vida de tantas. No, soy Él, el camino único, ¿sí? No hay otra manera. Y Él lo dijo, no hay manera de llegar al Padre, ¿sí? Solo a través de Jesucristo. Entonces, claro, cuando el ser humano intenta acercarse a Dios a través de lo que a Él le parece, ¿sí? A través de las prácticas que a Él le parece, pues obviamente está negando la efectividad de la gracia de Dios. Entonces ya no es obra del Señor, sino que es mi obra. Entonces ya no es el Señor quien me salvó, sino que yo me salvé. ¿Por qué? Porque soy religioso o porque mis meditaciones o mis ideas o lo que a mí me parece. Entonces, ¿qué dice la gente? Arma toda su estructura, no sé. Dice, yo soy muy espiritual. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, no sé, yo tomo yagé y entonces yo me desinhibo de lo material y me conecto a lo espiritual y yo hago obras de caridad. Entonces él establece que esa es su verdad absoluta y que esa es la manera de conectarse al Señor. Entonces está desligándose de la misma obra que el Señor Jesucristo hizo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice que ellos fueron sacados del Edén y se envió a un querubín a que cuidara el árbol de la vida. Dice, no sea que el hombre extienda su mano al árbol de la vida y reciba vida. ¿Y cómo se ha interpretado y cómo se ha entendido esto? Que si el ser humano por sí mismo hubiera extendido la mano al árbol de la vida, que ya sabemos que el árbol de la vida es la representación del Señor Jesús en el Edén, si el ser humano por su propia mano hubiese extendido su mano, pues valga la redundancia, a tomar ese fruto, pues él hubiera pensado que se hubiera salvado por sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué el Señor? ¿Para qué arrepentimiento de pecados? Y esto es muy importante. Sin arrepentimiento de pecado, sin conciencia de pecado, no hay salvación. Perdón, no hay perdón, y si no hay perdón, no hay salvación. Entonces, el, los intentos humanos de acercarse al Señor, pues de alguna manera niegan que somos pecadores. ¿Sí? No importa lo que yo haya hecho, no importa lo que yo haya vivido, lo importante es que
si a mí me parece que esto es lo que agrada a Dios, pues yo puedo seguir pecando. Y generalmente estas personas que intentan, ya sea de manera filosófica, acercarse al Señor, posiblemente dicen, yo soy muy espiritual porque yo medito, pero pueden tener vidas completamente contradictorias a los principios que plantea la Biblia. La Biblia habla de pureza, la Biblia habla de santidad, la Biblia habla de rectitud, la Biblia habla de justicia, la Biblia habla de verdad, la Biblia habla de atributos como la humildad, como la paciencia, como la mansedumbre. Todo lo que niegue el contenido de lo que es el Evangelio del Señor, pues obviamente es un invento del hombre. El hombre cree que está cerca del Señor. Entonces, yo hago obras de caridad, pero por otro lado, eh, no sé, vendo licor. Imagínense, yo le doy comida a los pobres, pero por otro lado negocio con drogas, ¿sí? Yo le construyo casas a los pobres, pero por otro lado, no sé, contrabandeo mercancía, ¿sí ven? Entonces, no es lo que a mí me parece que me acerca al Señor, es lo que el Señor estableció que me pone cerca de su corazón. Así que el reconocer que lo que es imposible para Dios, perdón, que lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entonces, cuando yo con mi esfuerzo propio me acerco al Señor, estoy viendo pues que es posible por mi propia fuerza y capacidad acercarme a Dios, ¿sí? Que si yo hago esto, voy a agradar a Dios. ¿Eh? Entonces, no estoy tratando de conectarme en verdad con el Espíritu del Señor, no me estoy sujetando al Señor, sino que pareciera que pretendo sujetar al Señor. Entonces, Señor, como a mí me parece que se debe hacer así, pues así te tienes que agradar y punto. O sea, no te voy a agradar con lo que a ti te agrada, sino que te voy a agradar con lo que a mí me agrada. Es contradictorio. Es como, pues yo sabiendo que alguien tiene una necesidad, alguien cercano a mí, de una necesidad específica, pero yo estimo que la necesidad es otra, entonces trato de suplir la necesidad de otra manera. Es, es, es como ilógico, ¿no? Y es muy centrado en mí mismo, sería muy egoísta hacerlo de esta manera. Entonces, ese es el tema central de la carta a los Gálatas. ¿Sí? Hay un problema de una influencia externa que está generando que los Gálatas se aparten de la esencia del Evangelio. ¿Y en qué está la esencia del Evangelio? La esencia del Evangelio está en la gracia, en la fe, en la libertad. El triunfo de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Esos son conceptos muy básicos y fundamentales digámoslo así, del Evangelio que predica Pablo. La gracia. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido. Yo no merecía. Ninguno de nosotros merecía que el Señor pusiera sus ojos sobre nosotros. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor, porque la paga del pecado es la muerte. Yo debo reconocer que soy un pecador digno de muerte, digno de condenación. No podemos usar eufemismo alguno para referirnos a nuestra vieja manera de vivir como tal. Pecadores, soy pecador, nací en pecado, negué la gracia del Señor, la negué porque la desconocía. Pero dice Pablo, él hallé gracia delante de sus ojos, la gracia del Señor en mí no fue vana. Cuando el Señor me llamó, yo no me negué a ese llamado. La gracia es que el Señor puso sus ojos sobre nosotros, no por mérito alguno, no por nuestras ideas, no por nuestra religiosidad, simplemente por su misericordia, puso sus ojos en mí. Y esa gracia despertó en mí la confianza en Él. ¿Sí? Por eso la fe, por eso dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios en Gálatas, perdón, en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar al Señor. O sea, usted puede intentarlo todo, se puede dar a sí mismo. Imagínense, hay una película donde hay un hombre que dona sus órganos vitales para que otros vivan, movido por la culpa, ¿sí? Movido por la culpa, él dona su corazón, sus pulmones, sus riñones, dona todo para que otros vivan. Usted podría hacer eso y usted podría creer que está siendo muy agradable al Señor, pero si no actúa en fe,
Si usted hace eso, pero el Señor nunca se lo pidió, no puede agradar al Señor. Imagínese hacer semejante sacrificio, se dona a sí mismo y no fue agradable al Señor, porque la fe es lo que agrada al Señor. Porque ¿qué es la fe? Confiar en Él y en su palabra, estar seguro en Él y su palabra. Es como el padre, el papá y la mamá experimentan una satisfacción muy especial cuando su hijo confía en Él, cuando su hijo cree a su palabra. Hay una sensación incómoda para los padres cuando sus hijos no creen lo que uno les dice, cuando sus hijos no confían en lo que uno les dice, en el consejo, en la dirección que les está dando. El Padre, el Hijo, el Espíritu del Señor se agrada en aquel que sabe, que confía, que reconoce y que cree las palabras del Señor. Estás en medio de una turbulencia y el Señor nos dice, tranquilo, yo estoy con usted. La turbulencia sigue, la dificultad sigue, la tempestad sigue, pero si usted escucha la voz del Señor y dice, bueno, Señor, la circunstancia está igual, pero ¿sabes qué? Descanso en tu palabra. Eso es lo que agrada al Señor. Pero si el Señor me dice, tranquilo, espere que la tormenta se calmará y yo me sigo alborotando, ¿qué le estoy diciendo? Ah, sí, muy bonitas tus palabras, pero yo confío más en lo que yo pueda hacer. Ahí es donde no puedo ser agradable al Señor. Esa es la discusión entre lo que es la fe, la gracia, la esperanza, el descansar en el Señor o vivir por mi propio esfuerzo. Y lo otro es la libertad. La libertad, el ser humano fue diseñado para depender. El ser humano no fue diseñado para ser independiente. El ser humano tiene un diseño original de dependencia. ¿En qué está la libertad? La libertad está en que podemos elegir de la mejor manera de quién dependemos. Cuando estábamos sin Cristo, cuando no habíamos hallado gracia delante de sus ojos, cuando estábamos en las tinieblas, no teníamos libertad para decidir de quién depender. Así que dependíamos únicamente del pecado, dependíamos únicamente de la maldad, dependíamos de los deseos e impulsos de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Cuando Cristo viene a nosotros, nos da la libertad para que cada día decidamos lo mejor. Usted está en este momento conectado, espero que con los 5 sentidos despierto, usted está en este momento meditando en la palabra del Señor porque tuvo libertad de hacerlo. Esa libertad se la dio el Señor, pero la gran mayoría de las personas que no conocen al Señor no tienen esa opción, simplemente siguen su vida en esa dinámica que los está llevando a la destrucción. Libertad es la capacidad que el Señor nos da entonces para que elijamos lo mejor. Y hoy decidimos elegir lo mejor. Hoy decidimos volver al Señor, orar, adorarle, agradecerle y pedirle su favor, entendiendo y reconociendo que sin Él nada somos, que sin Él no podemos sencillamente vivir. Así que la religiosidad se volvía una carga tan difícil de llevar por sí mismo que por eso pretendían exigirle y demandarle al prójimo, ¿sí? Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Otros no experimentan libertad, llevan un peso sobre sus hombros de la religiosidad y como no son suficientes, o sea, ellos no son suficientes para cumplirla, entonces sí pretenden exigirle y mirar cómo viven otros. ¿Sí? Eso es lo que trata la carta de Pablo. Y rápidamente quiero leerles algunos versículos de este capítulo 1. En el versículo 7 dice, no que haya otro, hablando del Evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, ¿sí? A través de filosofías y religiosidad que el Señor ya había liberado, y más que liberado, había trascendido. De alguna manera la religiosidad generaba cierta esclavitud. Dice, y a partir del versículo 11, Pablo, con el testimonio. Pablo empieza a abrir su boca basado en el testimonio, lo que hemos hablado mucho. La antorcha que se enciende es la luz del testimonio y la trompeta que suena es la voz que anuncia. O sea, primero la luz y luego el anuncio, la proclamación. Y Pablo entonces empieza a decir, habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, estoy en Gálatas 1:13, en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Se acuerdan que dijo el Señor Jesús de las tradiciones? Que ustedes se equivocan porque invalidan los principios con las tradiciones. Había un serio problema donde las tradiciones y que la religiosidad iba más allá de los principios, ¿sí? Entonces, por las tradiciones, por ejemplo, con el tema del Shabbat, que se volvían exagerados, ¿sí? Y mire todo el Señor lo que les enseñó, todo lo que el Señor enseñó del Shabbat, qué es en verdad el Shabbat. Y si ustedes con las tradiciones invalidan los principios del Señor, porque usted dice, no, es Shabbat, yo no hago nada, este es el día del Señor, pero la pasa durmiendo, no ora, no medita, peleando, no ayuda al prójimo, está invalidando con tradiciones humanas los principios eternos del amor, de la ayuda mutua, del servicio, de la misericordia, ¿sí? Que son atributos esenciales del Señor. Dice el versículo 14 entonces, perdón, 15, pero cuando agradó a Dios, agrado, gracia, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. Este Jacobo es Santiago. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe en que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Esto es importantísimo. Pablo dice, en otro tiempo. O sea, estos reconocían, estos habían escuchado que había alguien que en otro tiempo los perseguía, que en otro tiempo avergonzaba al Señor, que en otro tiempo tenía una vida disoluta, que en otro tiempo tenía una vida desagradable, pero que ahora yo predico, dice, ahora predico la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Esta es, entonces dice, la esencia del Evangelio, que es la gracia, la fe, la libertad, la misericordia, ha de glorificar al Señor, no a mí mismo. Y ahí está uno de los puntos claves de la búsqueda de Dios por su propio esfuerzo. Quien busca a Dios por su propio esfuerzo, busca su propia gloria. Se glorifica a sí mismo porque es muy valiente, porque es muy esforzado. Pero quien entiende la gracia del Señor sabe que somos inmerecedores de todo lo que Él nos concede. Y si sé que soy inmerecedor, soy humilde, no tengo de qué jactarme. Y Pablo dice, yo soy lo que soy es por la gracia, no por mí mismo. Imagínense quién lo está diciendo. Un tipo extraordinario, pero que dice, no, yo no, la gracia del Señor en mí. No fue en vano, pero fue la gracia del Señor en mí. Pero cuando yo digo que soy el cumplidor de las leyes, que yo nunca me equivoco, ¿a quién estoy glorificando? A mí mismo. Y estoy desplazando la gloria del Señor. Ahí está la falla del esfuerzo propio para acercarse al Señor. Usted se acerca al Señor porque el Señor lo acercó, porque dice, yo no te amé primero, tú me amaste primero, porque quien fue a la cruz fuiste tú, quien abrió el camino fuiste tú. Yo no soy nada sin ti, Señor. Y yo estoy acá no porque lo merezca, sino porque hallé gracia en tus ojos. Hay, y humildemente tengo que reconocer que hay gente que se lo merecería más que yo, pero a ti te agradó. Y como tú te agradaste de mí, Señor, a mí qué me queda, te lo debo todo. A mí qué me queda amarte, servirte, obedecerte. A mí qué me queda humillarme delante de ti y recibir con humildad lo que viene. ¿Te puedo exigir algo, Señor? No, yo no te puedo exigir nada, porque si me has dado sin merecerlo, solo puedo entregarte mi vida y vivir para ti. Eso básicamente es el tema que nos plantea la carta a los Gálatas. Y vamos a ir desarrollando algunas cosas que Pablo les enseña que creo que tienen que ser muy útiles para nuestra vida de fe hoy, porque caminar con Cristo es una vida de fe. Dice, no caminamos por lo que vemos, caminamos por fe. Y el que camina por fe camina por lo que oye del corazón del Señor.
Así que démosle gracias al Señor hoy, en este nuevo día, en esta nueva semana. Y pidámosle, como Pablo lo dijo, que tu gracia no sea vana en mí, que yo reaccione adecuadamente a tu gracia. Soy inmerecedor. No merecía, Señor, lo que tú hiciste por mí. Ninguno de nosotros. Y como dijo Pablo, lo que soy es por tu bendita gracia, porque tú extendiste tu mano sobre mí. Yo te suplico, mi Señor, que mi corazón siempre se incline hacia ti, que me guardes de creer que mi propia fuerza, que la bendición viene por lo que yo hago. La bendición viene, Señor, por mi confianza en ti y el hacer conforme a tu palabra, pero creyendo, confiando, esperando, porque nada sirve pretender obedecer en mis capacidades, Señor, pero un corazón lejos de ti. Ayúdame a descansar hoy en ti. No es fácil, Señor, no es fácil. Cuando hemos estado acostumbrados a valernos por nosotros mismos, a lograr las cosas por nuestro propio esfuerzo, no es fácil confiar y obedecer. Para eso necesitamos agudeza en nuestros sentidos espirituales, escuchar tu voz y también abrir nuestros ojos para ver tus acciones, tus obras en nosotros. Te pido que nos bendigas, que nos guardes, nos protejas de todo mal, de todo peligro. Como orábamos en estos días, perfecciona tu poder en medio de nuestra debilidad. Hoy en Cristo Jesús declaro que en ti, Señor, soy fuerte para la gloria de tu nombre, para la bendición mía, Señor. Hoy declaro, Señor, que tú eres mi Señor, confieso con mis labios, que no hay para mí bien fuera de ti. Permíteme de tu mano empezar esta semana, caminar de tu mano. Blíndanos con tu presencia, blíndanos con tu bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús.